de la regulación, de todos los electrolitos, en otras palabras, que entre comillas son importantes. Atender, por favor, les ruego atiendan, ¿sí? Y en esta regulación entra la regulación del potasio. No voy a hablar del sodio porque hemos hablado, ¿sí o no? El sodio es lo que más sabemos, cómo se reabsorbe, en qué papel juega en el riñón. Pero del sodio, del calcio, ¿sí? Del fosfato, de estos electrolitos que no hemos hablado mucho, ¿ya? Tenemos una idea, pero no hemos hablado mucho de estos electrolitos, ¿ya? Y además hablar del magnesio, aunque en este capítulo vuelve a redundar lo que es el volumen de orina. Te vuelvo a decir, ¿de quién depende que orinemos mucho o poco? De lo que hace el túbulo colector del ADH. En los ajustes finales depende eso. Lógico, puede depender de los anteriores, sí puede. Por ejemplo, puede depender de trastornos de los túbulos, contorneado distal, proximal, sí puede. Pero en condiciones normales, ojo, normal. ¿Quién es el que determina que tú orines mucho o poco? El colector con ADH, nada más, simple, así. Y luego puede tener un papelito ahí el sistema renina, angiotensina, aldosterona, dependiendo de la situación. Voy a hablar primero del potasio, ¿sí? Primero, quiero decirles con esto lo siguiente, aunque vamos a hablar de potasio en diabetes, quiero decirles que el potasio es uno de los electrolitos más importantes del espacio intracelular, ¿sí? Ustedes ya lo saben. Y debe estar en el intracelular, primero, eso es lo que tienes que saber, debe estar en el intracelular. Cuando tú consumes una comida rica en potasio, ¿qué elementos o qué alimentos tienen potasio abundante? Plátano. Ya, o sea, todo lo que es verduras y frutas tienen mucho potasio, ¿ya? Solo un puñado de lechugas nos bastaría, si ese potasio estuviera en el extracelular, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros consumimos alimentos ricos, ¿sí? Alimentos ricos en potasio, pregunta, ¿sí? En este caso aquí voy a poner alimentos ricos en potasio. El potasio rápidamente debe ingresar al espacio intracelular. Rápidamente, así en cuestión de un santiamento. ¿Ya sabes qué puede producir el potasio, el exceso? Arritmias, graves arritmias. Entonces, imagínate, solo con comer lechugas, una ensalada César, podríamos morir, ¿no? Bueno, lógico, ¿sí o no? Ponte a pensar, solo con consumir una banana, un plátano, puedes morir. Ya estamos hablando de una gran cantidad en miliequivalentes de potasio impresionante. Entonces, ¿quién es la hormona más importante que ayuda al potasio a ingresar a la célula, o sea, al espacio intracelular? La insulina. La insulina, ¿sí? La insulina, por eso que tienen que aquí entender qué papel cumple la insulina, porque aquí estamos hablando de insulina y diabetes, ¿correcto? Bien, la insulina es una hormona muy importante que ayuda a que rápidamente este potasio que viene de la alimentación ingrese al espacio intracelular. O sea, ¿qué quiere decir? Ingrese a las células, indudablemente, ¿ya? Si bien es no he dicho la única, ojo, pero es la principal hormona que ayuda a ingresar al potasio a las células. Hay otras hormonas que ayudan a mantener al potasio extracelular a raya. Estoy hablando del extracelular, ¿no? O sea, el extracelular debe ingresar al intracelular. Bien, y la otra hormona, ¿ya? Es la aldosterona. La aldosterona, ¿sí? Eso quiere decir que el sistema renina, angiotensina, aldosterona es la otra hormona, la aldosterona, que va a ayudar a mantener los niveles de potasio en raya. ¿Qué pasa si por alguna razón este potasio ingresa a las células, pero hay un exceso de potasio? Automáticamente se secreta ¿qué? Y se activa el sistema ¿qué? Renina, angiotensina. ¿Para qué? La aldosterona, ¿qué es lo que hace? Retiene sodio y excreta potasio. ¿Ya? Depende de la situación. Ahora, mira, fíjate, ¿ya? Si por alguna razón el pH varía, entonces va a tener una relación directa con el potasio, ¿ya? ¿Qué pasa si el pH es ácido? ¿Ya? Si es ácido, ¿sí? Automáticamente los niveles de potasio suben, ¿sí? Entonces en las acidosis los niveles de potasio suben, ¿ya? Entonces aquí van a tener un papel importante las células intercaladas, ¿se acuerdan? ¿Y qué hacen las células intercaladas? De tipo, en este caso,
las de tipo A y de tipo B, ¿se acuerdan? Las de tipo A intercambian potasio por bicarbonato, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Perdón, por hidrogeniones. Entonces, ¿qué pasa? Agarran estos hidrogeniones y tratan de eliminar lo más que pueden, ¿ya? Y en las células de tipo B empiezan a intercalar con bicarbonato para compensar la acidosis, ¿ya? Eso que ya les he explicado, espero que me sigan, porque no puedo estar repitiendo, ya tienes que saber, ¿sí? Les vuelvo a decir, en tercero van a aplicar todos estos conocimientos a la clínica, todos. Les vuelvo a decir, prepárense. Así como pasó este semestre, vamos a estar en diciembre. Así pasa el tiempo, ¿ya? Y van a tener los que hayan estudiado y todo, van a tener 2 meses, 1 mes y medio de vacaciones buenas, la van a pasar, van a preparar para su tercera. Los demás van a estudiar para su segunda instancia si quieren estar en tercera. Sí. ¿Ya? Así es, ¿no? Entonces, así que mejor trabajen para eso. Pensé en tu fin de año que sea tranquilo. Y tu último fin de año tranquilo, te voy a decir, porque después vas a estar en los hospitales. Bien. Entonces, cuando el pH es alcalino, por ejemplo, el pH es alcalino, los niveles de potasio también bajan en el plasma. ¿Ya? Entonces, como raras veces entramos en alcalosis, ¿correcto o no? ¿Qué es lo que tiene nuestro cuerpo tendencia a hacer siempre? Acidosis. Entonces, como que el potasio tiende a subir, entonces ya hace el cuerpo por todas, de una u otra manera, se vale de la insulina, se vale de la aldosterona, y saben que la aldosterona hace efecto en las células, ¿qué? Principales, y estas a su vez hacen funcionar a las intercaladas o intercalares de tipo A y de tipo B, depende de la situación. Y de esa manera se estabiliza y se reabsorbe o no el potasio. Simple, este es el resumen de cómo se controla el potasio en el plasma. ¿Quién controla el potasio en el plasma? La principal, la insulina. Pero se ayuda con quién? Con la aldosterona. Y estas dos ya juegan un papel importante sobre estas células, pero dependiendo quién. El pH, sí. Ya, dependiendo del pH. ¿Listo? Ahora, esto sería como la del potasio. Vamos a ver si me estoy olvidando de algo en lo que es el potasio. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Algo que quieran comentar? ¿Ya? Es importante que ustedes entiendan que algunos otros factores que pueden afectar a la distribución, porque en este caso, el libro te habla de la distribución del potasio. ¿Dónde debe estar el potasio? Eso es lo que queremos. Entonces, debe estar ahí. Ahora, si bien estos dos son los más importantes, grábate para toda tu vida. Siempre esos dos son los más importantes. Por favor, los que van a controlar al potasio y dónde está el potasio son esos dos. Estas dos hormonas, así grábate, te van a preguntar. También hay otros que tienen una importancia secundaria, como por ejemplo la estimulación beta-adrenérgica. La estimulación beta-adrenérgica tiene un papel también importante en el control del potasio, ¿sí? Esta estimulación beta-adrenérgica hace que el potasio también suba, ¿ya? Entonces, ¿qué hace la estimulación beta-adrenérgica? Produce de una u otra forma actividad celular, y la actividad celular hace que el potasio salga. Entonces, rápidamente estas hormonas deben volverlas a poner a su lugar, esa es la verdad, así te voy a decir, ¿sí? Y reponer ese potasio donde debe estar. Entonces, la estimulación beta-adrenérgica hace que sube el potasio, pero ¿quién hace el papel para volver a su lugar al potasio? Estas dos. Ya, así juega. Eso quiere decir, cuando tú haces ejercicio, ya, la majurca, ¿te acuerdas de la majurca? Sí, que hemos dicho que siempre nos da después de hacer ejercicio. No solo es responsable el ácido láctico, ¿saben quién es responsable? El potasio. Aunque el potasio sube muy poquito, ya, porque no tiene que darse el lujo de subir mucho porque te producía arritmias, ya, porque estas hormonas la ubican en su lugar. Ese poquito potasio que sube produce inflamación celular a nivel externo del músculo, ya, hasta que entre con calma hacia el espacio intracelular, ya. Entonces ahí está este potasio que también puede producir inflamación celular. Finalmente, la alcalosis, lógico, ya, pues va a tener algún papel en lo que es el manejo del potasio. Ya te he dicho qué pasa cuando hay alcalosis, el potasio baja, y cuando hay acidosis el potasio sube. Esto acordate, especialmente esto, te van a preguntar, ¿ya? Y te voy a decir otra cosa más. Cuando hay acidosis, ya sea metabólica o respiratoria, también sube el calcio, ¿ya? Entonces, cuando un paciente viene con acidosis metabólica, ejemplo, ¿qué enfermedades tienen acidosis metabólica? ¿De quién podría decir? O acidosis nomás, no vaya a un metabólico respiratorio.
¿Qué enfermedades podrían tener acidosis? A ver si alguien me puede decir. Ya, un paciente que tiene insuficiencia renal crónica, un paciente que tiene insuficiencia respiratoria crónica, ¿sí? Diabetes, mira, tantas enfermedades. Un paciente que tiene sepsis, ¿ya? Un paciente que tiene cualquier situación que comprometa el intercambio de gases, o sea, la hipoxia, ¿ya? Va a ser que tenga acidosis. Y si tu paciente ya tiene acidosis, imagínate que tenga su corazón mal, sube esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué riesgo tiene aparte de la acidosis? Va a tener el riesgo de ¿qué? De arritmias. ¿Y qué hace el calcio? ¿Qué? Ya, eso, pero no sube, no produce el exceso de calcio contracción espástica. ¿Qué efecto tiene sobre los nervios? Si bien tiene el calcio sobre los músculos, el calcio bajo tiene sobre el músculo y el calcio alto sobre el nervio. ¿Ya? De hecho, este tiene efectos sobre músculos y nervios, ¿sí? Pero dependiendo de la situación, si está bajo o alto, aquí afecta más. ¿Ya? Todos estos elementos van a afectar al sistema, a todo el sistema, ¿ya? Y va a entrar en círculo vicioso. No solo es tener acidosis, sino que se empiezan a alterar estas cosas. Al alterarse, como que se empeora la situación y tienes que empezar a tratar esto y esto, que es difícil de tratar en muchos pacientes. Aquí, por ejemplo, en estos pacientes con sepsis, estos niveles de potasio y calcio, hagas lo que hagas, no se los pueden reponer y a veces el paciente entra en SIRS y muere. ¿Ya? Y ya van a ver después. Bien, ¿preguntas? Bien, ese era del potasio. Del potasio. Bien, seguiremos. Seguiremos. ¿Sí? Antes de que me olvide, hay otra cosa que hay que destacar, como les había dicho. ¿Qué pasa en el ejercicio? Pregunto. ¿Con el potasio? ¿Cómo? Suben los niveles de potasio. Ojo, que entonces si subiría, yo no tendría que ser ejercicio, me va a dar arritmia o no. Ya no es así, pero hay una tendencia. Pero ¿qué pasa con el sistema hormonal? Hace que este potasio no suba tanto y rápidamente ingrese nuevamente a las células. ¿Ya? Otra situación, las lisis celulares. Lisis celulares. ¿Ya? ¿A qué se refiere con esto de lisis? Muchas veces van a haber pacientes que hayan tenido accidentes por atrición de miembros. ¿Qué es la atrición? Ya les atropella el auto, ya, o el camión y les aplasta todo bien. Pues es atricionar, aplastarlas, ya. En la atrición mueren las células, porque es lógico, las has vuelto, pero en vez de que sea de músculo, son células muertas. Todas las células muertas empiezan a producir, no te olvides que es una célula que se revienta, es una célula normal. Si se revienta la célula, ¿qué tenía dentro de ella? El potasio. Al reventar el potasio sale de esa célula y empieza a circular. Entonces el peligro, mi paciente puede ser sano como cualquiera de ustedes, pero lo han atropellado, lo han aplastado los miembros inferiores, porque puede pasar, ¿ya? Y está todo en gran parte necrosado. Entonces el efecto de que el músculo se necrose en gran cantidad y todo eso, empieza a liberar al plasma mucho potasio y ese joven puede morirse con solo así, por la presión en el trauma, ¿ya? Más la descarga simpática, más todo eso, imagínate, o sea, empeora la situación, ¿correcto? Entonces, ejercicio, lisis celular, ¿qué es lo que hace? Aumenten los niveles de ¿qué? De potasio. ¿Quién se encarga de ordenar todo eso nuevamente? Insulina y aldosterona, listo, así es. Insulina, aldosterona, listo, así de simple. ¿Ya? Lógico, no es tan simple, lindo se dice, ¿no? Bien, ya cotidianamente siempre el potasio está subiendo, bajando, pero pues son esas dos evaluaciones y tal, habla nuestro libro, pero lo único es hablar eso, simple, así de simple. ¿Ya? ¿Qué más? Las de tipo A, las integrales. Bien, vamos a ir al calcio. ¿Ya? El calcio, ahora van a saber ¿cómo se dice? Una mentira. ¿Ya? Van a conocer de una mentira. ¿Sí? El calcio es uno de los minerales que necesita nuestro cuerpo, ¿sí? Pero quieren que les diga algo. De todo el calcio que ustedes toman, incluso que son jóvenes todavía, se absorbe aproximadamente 10 a 20% para el cuerpo. Eso quiere decir que si un vaso de leche tuviera 100 partes de calcio, solo absorbes 20. El 80 sale por tu orina o las heces. ¿Ya? De aquí vienen las mentiras de los laboratorios, ¿sí?
han debido ver que sus mamás o las abuelitas, que cuando entran en la menopausia, ¿correcto? Y empiezan a hacer osteoporosis, ¿correcto? Que quien se ha tomado leche, que debe tomar leche, que esto, que lo otro, que aquella, o con sus tabletitas de calcio, que son caras o no, ¿sí? Es carísimo el calcio, así, farmacológicamente hablando, ¿sí? De nada sirve, primero porque si quieres cuidar tu osteoporosis, especialmente a las jovencitas, les digo ahora que están, tu osteoporosis debes prevenirla a partir de tus 23, 24 años. Nunca se previene cuando ya eres, perdóname la expresión, mayor. ¿Ya? Si quieres, cuando has entrado a tu menopausia, recién cuidar tus huesos, y está. Así es. Y dependiendo de tu información genética, vas a hacer osteoporosis o no, dependiendo de la. ¿Ya? Vuelvo a repetirles, la única forma de que ustedes prevengan una osteoporosis cuando sean mayores, después de la menopausia, es cuando son jóvenes. Y esto no les dice el doctor Solvatiro, cuidado, que está en los libros ginecología obstetricia para aprender. ¿Ya? Segundo, no te olvides que de todo el calcio que consumes solo absorbe tu cuerpo, en el mejor de los casos 10 a 20%. Eso quiere decir, si te doy de las tabletas que tú te has comprado con tan caro, le has dado a tu paciente, ¿no? Para que se compre, de esa tableta, 80% lo va a eliminar por el baño. ¿Sí? Eso quiere decir que todo un frasco de lo que cuesta, no sé, 300, 400 bolivianos, va a eliminarse por lo menos 200 y pico. ¿Sí? Te das cuenta, se va por el caño. ¿Sí? Entendé y piensa eso. Lógico, hay hormonas que van a mejorar eso, sí, vitamina D, sí, pero tampoco es así. De jóvenes nomás absorbe calcio, ¿ya? De mayores disminuye la absorción del calcio, ya está en el jarón, ¿sí? ¿Qué es lo que mejor va a hacer absorber tu calcio en tu cuerpo? El ejercicio. Si no haces ejercicio, tus huesos no absorben calcio. El ejercicio físico, el estrés mecánico del hueso hace que el hueso absorba calcio de por sí. Eso quiere decir que cuando seas joven, haces ejercicio, toma alimentos ricos en calcio, y cuando llegues a tu menopausia, sigue haciendo ejercicio, sigue siendo activo. Eso va a hacer que tus huesos se mantengan muy activos en reabsorber calcio. ¿Me estás entendiendo? Bien, pero hablando de todo esto, es importante hablar aquí del calcio y una hormona, y es la PTH. La PTH, sí, la paratormona. ¿Sí? ¿Qué hace la paratormona? Su función principal es mantener los niveles de calcio plasmático. Mantener los niveles de calcio, ¿sí? Calcio plasmático, ¿sí? Eso quiere decir, ¿sí? Que por alguna razón el calcio sube o baja, la paratormona se va a encargar de, pues, mantener ese nivel de calcio estable. El nivel de calcio en el plasma es alrededor de unos 8 a 10 miligramos por decilitro. Esto a veces pregunta, está en el libro, ¿ya? Y no como pregunta de que nos interese, esto sí se va a preguntar en Fisio 2, tienes que saber eso, ¿sí? Pero en Fisio 1 se pone como inciso de distracción, y esto equivale a unos 2.4 milimoles por litro. Estos valores debes saber cómo los de la sangre, ¿ya? Entonces, la PTH, como se encarga de mantener los niveles de calcio del plasma, mantener estos niveles, cuando por alguna razón bajan los niveles de calcio en el plasma, mira, entonces se van a empezar a producir buena cantidad de niveles de paratormona, ¿ya? Entonces, esto es inversamente proporcional. Si baja el calcio, la paratormona sube. Y lo contrario, lógico, ¿ya? Y si por alguna razón sube el calcio, ¿ya? En el plasma, entonces la paratormona deja de producirse o se produce menos, ¿ya? Entonces, cuando por alguna razón bajan los niveles de calcio, ¿qué hace la paratormona? La paratormona produce una resorción ósea. ¿Saben qué es esto? ¿No? ¿O no? Ya, ¿qué es la resorción ósea? Es como decir una remodelación del hueso. Entonces, ¿qué pasa? Esta paratormona capta el calcio del hueso y, o sea, es como sacarle ladrillos al hueso, ¿ya? Y lo vierte al plasma, porque necesita el plasma calcio, mira, está como bajo plasma. Entonces promueve resorción ósea, ¿ya? Y esto va a hacer que se sustraiga calcio del hueso, sustraer calcio del hueso, o sustraer calcio del hueso, ¿ya? En cambio, lo contrario, que cuando hay un exceso de calcio en el plasma, o sea, tu cuerpo está con excedente de calcio, ¿ya? Se produce una osteogénesis, ¿sí? Y en este caso esta osteogénesis implica un aumento de la matriz ósea, ¿ya? El calcio se utiliza para seguir construyendo más hueso, construir más osteogénesis, ¿sí? Eso por si acaso. Entonces,
Esto es importante, ¿ya? Pero el calcio, ¿qué es lo que pasa? El calcio se reabsorbe en las primeras porciones de los túbulos contorneados, especialmente proximal, ¿ya? Pero va a depender de esa reabsorción de la paratormona, ¿sí? Si el calcio está bajo en el plasma, entonces los túbulos contorneados frente al exceso de PTH ya empiezan a reabsorber calcio. Así. O sea, cuando el calcio está bajo, la paratormona le da una señal al túbulo contorneado proximal de reabsorber el calcio, porque el calcio está bajo. ¿Me estás entendiendo? Entonces, si el calcio está bajo, haz eso. ¿Ya? Esto lo intercambia con los fosfatos que vamos a ver un poquito más allá en el siguiente capítulo, que es pH, porque el fosfato es para eso un poquito. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando el calcio está alto? Ya la pH no está baja más bien y el túbulo contorneado no reabsorbe el calcio, más bien lo elimina. ¿Ya? Entonces, una cosa curiosa de la PTH es un marcador, entre comillas, cancerígeno. La mayoría de los cánceres afectan a la PTH en su nivel. Eso quiero hacerles entender. ¿Cómo funciona? Pacientes que tienen niveles altos de PTH, hay que sospechar de cáncer. Hay que sospechar de cáncer, ¿no? Eso no te digo que, como te puedo decir, sea realmente capital, pero a veces hay pacientes que no, de alguna u otra manera, no sabes, está empezando el cáncer, no entiendes la enfermedad y pues está alto su PTH. ¿Y saben cómo se manifiestan los pacientes? Sabes que tienen cáncer, tienen cálculos renales. ¿Ya? Por ejemplo, ¿quién es formador de cálculos aquí? ¿Alguno de ustedes? Yo soy, ¿ya? Pero de mí mi información de cálculos es desde que soy joven, ¿no? No es ahorita nomás. Pero ¿qué pasa si yo, una persona de que nunca he hecho cálculos, de la noche a la mañana hago cálculos renales? ¿Me entienden, no? Nunca. Pero de la noche a la mañana empiezo a hacer cálculos sin ninguna indicación, o sea, nada, no hay nada en el punto, no tomo mucha leche, nada, pero empiezo a formar cálculos, ¿ya? Y hay algunas cositas pequeñitas que están variando en mí, no me doy cuenta porque quizás no conozco mi ignorancia, lo que sea, y si le sacas PTH a veces está y hay que buscar el cáncer dónde está. Ya a veces son cáncer de colon, por decir a los 50 años, todas esas cosas, ¿me entienden? Por eso que a veces es solo curioso, no es regla, pero es mejor investigar, ¿ya? Cuando hay pacientes que tienen cánceres del hueso, por ejemplo, ¿ya? Hay que investigar la PTH, porque está altísimo, ¿sí? Los cánceres de hueso son frecuentes a su edad de ustedes en este momento, entre los 18 y 25 años, ¿sí? Son los más frecuentes y siempre hay que tener cuidado de los cánceres, ¿sí? O tumores de hueso. Sí, así es. Entonces ahí está la PTH. Entonces, ¿cómo se absorbe el calcio en el túbulo contorneado? Pero ¿de quién va a depender? De la PTH. ¿Qué hace la PTH? Mantiene los niveles de calcio en el plasma. Y así está alto o bajo, lo que hace es reabsorber o excretar frente a su ausencia. Y cuando hay calcio bajo en el plasma, ¿a quién recurre? A hueso. No te olvides que el 99% del calcio, ¿dónde está? En los huesos. 99%. Solo 1% está en el plasma. O formando parte de la liberación de los neurotransmisores, de la contracción muscular. El 1%, todo el calcio está en el hueso. Entonces, el mayor depósito de calcio, pues es en este caso, los huesos. ¿Saben cómo funcionan los corticoides? No sé si han escuchado hablar de que los corticoides producen osteoporosis. ¿Correcto? Van a ver ya. Al año, el siguiente semestre llevamos hormonas. ¿Sí? A los que pasen a Fisio 2, les voy a decir algo. Los capítulos más difíciles, ¿saben cuáles? Endócrino y neuro. Porque el respiratorio digestivo es bonito, es mucho pero bonito. Pero endocrinología y neurología, neurofisiología, es chino básico. Ya es similar a microbiología, porque te mezcla enfermedades con fármacos. Similar, no he dicho igual, similar, pero entra mucha fisiología porque te vas relacionando desde el capítulo 4 que han debido ver, hemos visto, ¿no? Que transporte membrana, nuevamente lo mismo, que la bomba de sodio y potasio, que todos estos elementos se deben aprender de memoria, entre comillas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los corticoides? Los corticoides, ya, lo que hacen es activar a la PTH. Al activar, ¿qué es lo que pasa? Hacen una resorción ósea. Y es como sacarle ladrillos al hueso, lo van descalcificando al hueso. ¿Ya?
los pacientes que tienen lupus, los pacientes que tienen tratamientos crónicos con corticoides, empiezan a hacer osteoporosis. Ya van a entender qué es la osteomalacia y la osteoporosis también, ¿ya? Y aquí es necesario destacar que también está el libro, el papel que cumple la vitamina D, ¿ya? La vitamina D, ¿ya? De hecho, los riñones forman vitamina D, pero la vitamina D es una hormona, por si acaso, ya les han debido decir esto, ¿ya? La vitamina D es una hormona, no es precisamente una vitamina, ¿ya? El calcitriol, ¿sí? Es una hormona, es liposoluble y pues de una u otra manera esta vitamina D ayuda al tubo digestivo a reabsorber el calcio del tubo digestivo, ¿ya? Y garantizar también que se reabsorben los riñones. Bien, ahí está la vitamina D. ¿Preguntas? Esto quiere decir que si hay un aumento de la PTH, voy a volver a redundar, ¿sí? ¿Qué pasa? Aumenta la reabsorción de calcio. Entonces, si aumenta la reabsorción de calcio, ¿cómo es la eliminación de calcio por la orina? Disminuida. La eliminación de calcio por orina es disminuida. Bien, ahí está. Bien. ¿Qué más tenemos que hablar? Del fosfato y del magnesio. El magnesio se va a absorber junto con el calcio, por si acaso, y estos son por contratransporte. Los dos son por contratransporte. Necesitan de la bomba de sodio y potasio, antes de que me olvide, ¿sí? Pero magnesio y calcio van de la mano, es como si juntos andaran como el agua y el otro, y van de la mano, ¿ya? Y el fosfato está relacionado con lo que sería también estos elementos que manejan el pH que más adelante te voy a mencionar, ¿sí? Entonces, aunque cuando se reabsorbe calcio, se excretan fosfatos, y cuando hay mucho calcio, se reabsorbe el fosfato y se excreta el calcio. Pero eso después les voy a explicar en el siguiente capítulo, no necesitan ahorita saber. ¿Ese porcentaje, doctor, puede repetir? ¿Ese es el porcentaje de cada uno? Ya, no es porcentaje, es el valor de calcio, es la calcemia. La calcemia, ya, es de 8 a 10 miligramos por ciento. Ya saben qué es el por ciento, ¿no ven? ¿Qué significa? Por cada 100 ml, ¿ya? O si no, traducido a 2.4 milimoles por litro, o por kilo podría ser, pero igual, por litro por kilo. Esta es la calcemia. Esto sí tienen que saberlo. Por eso que cuando, no sé si han visto Emergencias Médicas, a mí me gusta ver ese programa, ¿ya? Dicen, pídanle calcio, pídanle, ¿por qué le piden calcio? ¿Ya? Porque cuando el calcio está alterado, se producen graves trastornos musculares y cardíacos y nerviosos, ¿ya? Y lógico, potasio y los otros, pero el calcio es importante. Si esto varía, se producen graves trastornos, hay que hacer algo. Y no te olvides que esos elementos están relacionados con el pH. Si el pH es ácido, entonces sube el potasio y sube el calcio. Imagínate dos elementos que no van a producir estragos en nervios y corazón, ¿sí o no? Y músculos. Entonces, si el pH es bajo, hace esto. Y lo contrario, te vas a acordar de estas preguntas de residencia médica. Si el pH sube, es alcalino, baja. Te vas a acordar, te van a preguntar. Lógico, espero que con el tiempo sepas, porque es porque tienes que saber. Bien, ¿preguntas? Preguntas. Bien. Okay. Para continuar y para terminar este capítulo, el otro que es pH nos vamos a dejar quizás para la próxima clase, que es el lunes, ¿ya? Pues lo que quisiera destacar quizás es explicar el mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular, ¿ya? Entonces, para eso voy a dibujar a lo que es la cápsula de Bowman, ¿sí? Esa es la cápsula, o sea, el elemento importante en lo que sería el corpúsculo renal, que le llaman, ¿ya? Este va a ser el túbulo contorneado proximal. Ahí está, el túbulo contorneado proximal. Por favor, te voy a explicar el mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular, ¿ya? Este es el asa de Henle. No voy a dibujar las partes delgadas, gruesas ni nada, ¿ya? Este es el túbulo contorneado
distal y finalmente aquí están los túbulos colectores. ¿Correcto? ¿Ya? No voy a dejar la parte circulatoria porque tú ya sabes, pero el aparato glomerular está compuesto de esa manera, o sea, en medio de estos elementos, lleno de células. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el aparato glomerular? Aparte de secretar renina y todas esas cosas, ¿ya? Controla lo que pasa en la parte inicial del túbulo, ¿ya? Y controla lo que pasa en la parte final del túbulo. Mira cómo está englobando y controlando todo lo que pasa al inicio y todo lo que pasa al final de los túbulos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué son estas células? ¿Les había dicho qué función tienen? Estas células prácticamente tienen tres funciones. Son osmoreceptoras, ¿ya? Ojo que tomarlo de la forma más amplia esta. Cuidado que digas, el doctor ha dicho que eso es no. Pero tomarlo así porque ya te voy a explicar por qué. Estas células son paroreceptoras. Paroreceptoras. Incluso son quimioreceptoras. ¿Ya? ¿Te acuerdas que te había dicho, vamos a ir con la parorecepción? ¿Ya? Resulta que si por alguna razón la presión arterial baja, ¿qué va a activar el sistema glomerular? La renina. Claro, antes de que me olvide, la mácula, ¿saben que está formando parte de lo que sería un grupo de células que son igual glomerulares, pero que están como, ¿cómo les puedo decir? Más sobre el túbulo contrarrenal distal. Esa sería la mácula. ¿Ya? Igual son células glomerulares, pero son más especializadas que solo están detectando lo que pasa en la parte final del glomérulo. ¿Ya? ¿Qué te había dicho que está en la parte final del glomérulo? Prácticamente es la orina, o sea, la posible orina, la futura orina. En este caso, aquí está la futura, o no es orina todavía, pero ya es la futura. Aquí, ¿qué es lo que, lo que falta? Hacer los ajustes finos, nada más. Entonces, ¿quién le va a decir y va a controlar que esos ajustes finos sean eficientes? La mácula. ¿Ya? Entonces, imagínate que mi paciente haya filtrado mucho, o sea, su filtración sea alta. ¿Qué tendría que pasar por lógica en la orina? Si solo fuera la filtración alta, ¿qué tendría que pasar? La eliminación de orina sería grande, abundante, pero no puede darse el lujo de eso el cuerpo, o sea, de que porque se filtre por alguna X o Z razón mucho, tengas que orinar mucho, ¿no? Entonces, gracias a esta mácula y estos elementos que están aquí, ¿sí? Detectan que está pasando mucho líquido por ahí porque es filtrado. Entonces la mácula hace los estudios y dice, no puede, a pesar que se haya filtrado mucho, no puede haber mucha orina. Entonces da órdenes para reabsorción en esta parte y reabsorber lo que está pasando por demás. ¿Me están entendiendo? Entonces por eso se llama mecanismo de retroalimentación túbulo glomerular, porque detecta lo que pasa en el túbulo y vuelve a hacer